Hola a todos. En este podcast analizaremos 3 temas fascinantes. Primero, las sorprendentes similitudes entre la ciudad gótica de The Batman y la realidad ecuatoriana. Segundo, la exigibilidad jurídica de los pactos parasociales. Y tercero, ¿qué es realmente el buen gobierno corporativo y cómo se aplica en nuestro país? En The Batman vemos una ciudad gótica sumergida en corrupción, violencia e instituciones debilitadas. Aunque es ficción, existen paralelos inquietantes con ciertas problemáticas que enfrenta Ecuador. Empecemos con la corrupción estructural. En Ciudad Gótica, las élites políticas y policiales están infiltradas por mafias. La película muestra cómo la corrupción se vuelve tan normalizada que nadie sabe dónde termina la política y dónde empieza el crimen. En Ecuador, aunque obviamente no vivimos en un mundo tan extremo como el de Batman, sí hemos visto casos que involucran redes criminales dentro de entidades públicas, corrupción en obras, justicia, gobiernos locales y más. Recientemente, la infiltración del crimen organizado en estructuras estatales. Ambas realidades revelan un mismo fenómeno. Cuando el Estado falla, el crimen ocupa ese espacio vacío. Otra similitud clara es la crisis de seguridad. Gótica es una ciudad que vive bajo el control de bandas criminales, con una policía rebasada por la violencia. Ecuador, especialmente desde el 2021, ha enfrentado algo que antes parecía impensable: control de cárceles por bandas, aumento de homicidios y un clima generalizado de miedo. La película muestra a un Batman que actúa porque siente que nadie más puede. En Ecuador, aunque no surja un vigilante con capa, sí vemos una ciudadanía que busca alternativas ante la sensación de abandono estatal. También podemos hablar de la desconfianza en las instituciones. En Ciudad Gótica, la población no cree en la policía ni en sus líderes. En Ecuador, encuestas como Latinobarómetro muestran niveles muy bajos de confianza en la asamblea, el sistema judicial y los partidos políticos. Cuando la gente deja de confiar, surge un ambiente de desesperanza que favorece la expansión del crimen y la corrupción, igual que en la película. Finalmente, tenemos las brechas sociales y el abandono urbano. Ciudad Gótica está llena de zonas abandonadas, donde la pobreza se convierte en un terreno fértil para la delincuencia. En Ecuador, muchas comunidades viven en condiciones precarias, sin acceso pleno a educación, salud o seguridad. La ausencia del Estado en ciertos territorios es un factor común con la ficción. La película no pretende retratar un país real, pero sí muestra cómo la fragilidad institucional puede destruir una sociedad, y ese mensaje para Ecuador es profundamente relevante. ¿Qué tan exigibles son los pactos parasociales? Los pactos parasociales son acuerdos privados entre socios que sirven para regular aspectos internos como la forma de votar, restricciones para transferir acciones o reglas de administración. La clave está en su eficacia interpartes, es decir, solo obligan a quienes lo firman. No obligan a la compañía ni a terceros, a menos que la sociedad decida incorporarlos en sus estatutos. Esto significa que si un socio incumple un pacto de voto conjunto, la decisión social sigue siendo válida, pero el socio sí puede ser demandado por los otros firmantes. Por tanto, su exigibilidad es plenamente contractual. Se puede pedir el cumplimiento forzoso, reclamar daños y perjuicios e incluso establecer penalidades internas. Pero mientras no estén en estatutos, esos pactos siguen siendo inoponibles a terceros, incluida la propia compañía. En síntesis, son exigibles, pero solo entre las partes, y siempre respetando la ley societaria. El buen gobierno corporativo y su exigibilidad. El buen gobierno corporativo es un conjunto de prácticas que buscan que una empresa funcione con transparencia, responsabilidad y control. Incluye principios como protección de accionistas minoritarios, reglas para evitar conflictos de interés, auditorías efectivas, rendición de cuentas y toma de decisiones éticas. Pero, ¿cómo exige este buen gobierno? En Ecuador depende del tipo de compañía. Para empresas reguladas por la Superintendencia de Compañías y Valores, especialmente emisores de valores, el buen gobierno corporativo tiene carácter obligatorio. Esto incluye informes, comités de auditoría y mecanismos de control. Para compañías cerradas o pequeñas, el BGC funciona bajo un sistema de cumplir o explicar. Es decir, es más bien una autorregulación guiada, pero no totalmente obligatoria. Además, si la empresa adopta sus propios códigos internos como política anticorrupción o manuales de ética, estos se vuelven obligatorios para administradores y empleados. Su incumplimiento puede generar responsabilidades administrativas y civiles.
En conclusión, el buen gobierno corporativo no solo es una moda o un estándar internacional, es una herramienta fundamental para la transparencia y la sostenibilidad. Y en Ecuador su exigibilidad puede ser legal, interna o mixta, según el tipo de empresa. Y con esto concluimos nuestro análisis. Muchas gracias por escuchar y entender cuáles pueden llegar a ser las similitudes entre la película de Batman y la realidad ecuatoriana. También pudimos analizar qué tan exigibles son los pactos parasociales y culminamos con el buen gobierno corporativo y su exigibilidad. Muchas gracias.